En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y de infinito amor, te suplicamos por el nombre de Jesucristo, el nombre que está por sobre todo nombre, y por intercesión de María, nuestra Madre, que infundas sobre nuestros corazones el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Ven a iluminar nuestra inteligencia, ven a quietar nuestro interior. Queremos suplicarte que nos concedas conocer más profundamente a Jesús, para que conociéndolo podamos amarlo y enamorarnos día a día de Él. A todo esto, Padre Santo, Padre bueno, te lo pedimos y agradecemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en el segundo nivel de la Escuela de Servidores y vamos a trabajar hoy el módulo 1 y 2, que es formación de discípulos. Vamos a puntualizar más el módulo 2 en cuanto a las actitudes del discípulo, pero haremos un pequeño pantallazo sobre la misión de Jesús a la hora de la formación de sus seguidores. En la antigüedad los nombres se decían teóforos, es decir, los nombres contenían una misión determinada en un momento de la historia. Es así, por ejemplo, que en el caso de San Pedro, originalmente él se llamaba Simón, y conforme a la misión que Dios le asigna, le cambia el nombre de Simón a Cefá o piedra, Petros, Pedro. ¿Por qué? Porque en este nuevo nombre que le da, está designando la misión que Jesucristo le estaba otorgando, que es ser la piedra fundamento donde se iba a erigir la iglesia. Es así que en el caso de los profetas, de los seguidores de nuestro Señor, se les modificaba, se les cambiaba el nombre para designar esta misión. En el caso de Jesucristo, el Verbo encarnado, su nombre es su propia esencia, no necesitaba ni tenía por qué ser cambiado. En su nombre estaba determinado no solamente quién era Él, sino qué venía a hacer Él. Porque Jesús significa Dios salva. Por un lado nos expresa su ser, es Dios, y por otro lado su misión, salva. Por tanto, la misión de Jesús es salvar al hombre, salvar a los hombres. En toda la historia de la humanidad. En lo individual, la salvación personal, donde comprende toda nuestra historia, nuestro presente, y el futuro que construiremos con nuestra libertad y caminando a su lado. Y también a nivel de la comunidad, que es la iglesia, que es su cuerpo vivo, su cuerpo místico. Entonces, la salvación de Jesús, esta misión salvadora de Jesús, es integral en todas las dimensiones para rescatar al hombre del pecado y de la muerte y para llevarlo a la felicidad plena, a reinar junto a Él. Muy bien, esta era la misión a grandes rasgos que Jesús tiene para con nosotros. Y Jesús tiene una meta para llevar a cabo esto, que es instaurar el reino de Dios. Y acá necesito hacer una pequeña salvedad. Muchas veces, a lo largo de la historia, hemos tenido el concepto o la idea, por mejor decir, de lo que significa un rey. Porque a nivel de lo medieval hay una impronta monárquica de aquel que ostenta el poder y tiene súbditos y gobierna y sus súbditos le temen y posee y ostenta muchos bienes materiales, la corona, el cetro. Sin embargo, Jesucristo cuando nos habla de rey, de reino, nos está hablando de algo completamente diferente. Cuando nos vamos a San Juan capítulo 3, el versículo 1 en adelante, podemos observar que Jesús viene no a ser servido, sino a servir. Y con esto nos está indicando el camino, nos está indicando a qué se refiere él cuando habla de rey. El que es rey en su reino es el que se hace último y es el que sirve a los demás. También podríamos buscar en el Salmo 72,
En el Salmo 72 refleja también claramente cuáles eran las misiones concretas, el trabajo concreto que tenían los reyes, que era proteger al desvalido, proteger al huérfano, juzgar con rectitud y con justicia, eh, generar justicia para con el oprimido. Entonces nos está mostrando que el rey tiene una imagen paternalista y es un papá que contiene. Por lo tanto, el reino de Dios es un reino donde todos tenemos un espacio porque de algún modo somos necesitados, somos oprimidos, somos pequeños. Y el único que puede salir en nuestra defensa con rectitud, con amor y con justicia es precisamente Dios. Por eso, esta imagen del rey tenemos que revisarla una y otra vez y entender nuevamente, como lo dije al principio, que rey, reino, el reinado de Dios es el reinado del amor y del servicio, de la entrega, del amor ágape que se da por los demás, como lo hizo Jesús en la cruz. Brevemente, esta es la meta que Jesús tenía, instaurar este reino, y lo hace formando discípulos. La formación de discípulos es un paso importante porque Él confía en nosotros como extensiones. Él decía, yo los dejaré, pero les enviaré mi Espíritu Santo que los informará en la verdad plena, los llevará hasta la verdad completa. Jesús constituye esta iglesia con esta humanidad, con esta pequeñez, con cada uno de nosotros, y nos empieza a formar como discípulos suyos. ¿Cómo hace? ¿Cuál es la metodología que utiliza Jesús para la formación discipular? En San Mateo capítulo 4, versículo 23 nos habla cómo era el recorrido de Jesús por Galilea. Y ahí pone algunas pautas a saber que son que Jesús recorre, que Jesús proclama, que Jesús enseña y que Jesús cura. A esto estamos llamados también cada uno de nosotros y es importante que lo tengamos en cuenta. En esta jornada en Galilea nos va mostrando cómo es ese caminar que nosotros también tenemos que hacer, empaparnos de la realidad cotidiana, empezar a caminar, empezar a conocer a nuestro alrededor, empezar a proclamar porque somos profetas por el bautismo. Y la proclamación de los profetas bautismales consiste en el anuncio y en la denuncia. El anuncio y la denuncia. Y la proclamación de esta buena nueva de Dios que se instaura entre nosotros. Ahora bien, hace mucho leí en el documento de Puebla que para poder formar discípulos nos deja ahí como una pauta, y es la pauta que Jesús seguía. ¿Cómo hizo Jesús a través de este caminar por Galilea con todos estos 4 parámetros que les he puesto? Jesús se involucraba, Jesús pastoreaba. ¿Por qué decimos esto? Dice en el documento de Puebla, y lo refiere a los sacerdotes, Jesús, el sumo sacerdote, dice que no basta con que el pastor conozca las necesidades de sus ovejas, sino que debe también involucrarse con ellas. Digamos lo que dice el Papa Francisco, pastores con olor a oveja. Por tanto, parte de esta metodología de Jesús consiste en el pastoreo. Tenemos que para ser discípulos, para formar discípulos, aprender a pastorearlos. Pero para aprender a pastorear también tenemos que dejarnos pastorear nosotros. Acá cuenta algo que es la humildad, que ya lo vamos a ver en la segunda parte, pero es importante tener en cuenta esto. El pastoreo es necesario. Involucrarnos con las ovejas, conocer las necesidades de nuestros hermanos, para poder enseñarles, para poder transmitirles la fe de la iglesia. Esta fe de la iglesia, como dice uno de los 4 puntos, el enseñar, consiste en que tenemos que transmitir no solamente nuestras vivencias espirituales, sino también lo que el magisterio enseña, las sagradas escrituras, los documentos pontificios, lo que han dicho los padres de la iglesia a través de los siglos, el magisterio en el catecismo. Entonces tenemos que estar formándonos como discípulos y dejarnos formar y pastorear para poder formar y pastorear a otros. ¿Por qué digo esto? Porque parte
de esto que Jesús quiere hacer con nosotros es formarnos como discípulos y también como pastores. Algunas veces seremos discípulos y otras veces seremos pastores. Este es un camino en la vida de la fe donde estamos aprendiendo constantemente, donde estamos sosteniéndonos mutuamente y tenemos que tener esta conciencia plena, de dejarnos formar para también poder formar a los demás. Y finalmente, porque esto es como un vuelo de pájaro que estamos haciendo, ahí ustedes van a poder revisar en lo que tenemos escrito, habla de dos aspectos del discípulo, en cuanto al ser y en cuanto al hacer. Esto es muy importante. Ahí tienen un detalle mucho más amplio. Yo solamente haré referencia con dos textos. El primer texto con respecto al ser me voy a remitir a San Mateo capítulo 5, capítulo 43 al 47. Cuando ahí dice, a ustedes se les enseñó, amen a sus hermanos y odien a sus enemigos. Pero yo les digo, oren por sus enemigos y recen por sus perseguidores, y así serán hijos de su Padre que está en el cielo. Entonces, en las características con respecto al ser, a lo que nosotros como discípulos tenemos que ser hijos del Padre que está en el cielo. Evidentemente que lo somos por el bautismo, porque en el bautismo nos configuramos en hijos en el Hijo. Pero también nuestras actitudes tienen que denotar esta alegría, esta renovación interior por la gracia del Espíritu Santo que es derramada en cada uno de nuestros corazones. Tenemos que ser hijos amados de Dios. Tenemos que ser auténticos hijos del Padre. ¿Y cómo se hace esto? Teniendo esta clase de actitudes. La actitud de perdonar, la actitud de amar, la actitud de orar por los enemigos. Al final, fíjense, al final del texto dice, y así serán perfectos como mi Padre es perfecto. Por lo tanto, ¿cómo debe ser un discípulo? Tiene que estar en su ser esta búsqueda de la perfección y esta búsqueda de ser hijos. Y en cuanto al hacer, ¿qué podemos hablar en cuanto al hacer? En cuanto al hacer, podemos referirnos a Filipenses capítulo 2, versículo 5, donde dice, tengan los mismos sentimientos que Cristo tuvo. En este versículo es el que antecede a la kenosis. ¿Qué es la kenosis? Es ese himno tan bello de la iglesia donde se declara el abajamiento, el anonadamiento de Jesús. Donde dice, cuando comienza el himno diciendo, porque Él siendo de condición divina no reivindicó esta igualdad con Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la condición humana y haciéndose semejante a los hombres, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre lo exaltó, dándole el nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda la lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Entonces, en cuanto al hacer, fíjense qué preciosa invitación que nos hace Dios. Tener los sentimientos de Jesús es lo primero que tengo que hacer. ¿Y cómo sé qué sentimientos tiene Jesús? Lea la Biblia, hermano mío. Lea la Biblia, estúdiela, profundícela. Lea los evangelios. Vea lo que Jesús hacía. Vea cómo Jesús actuaba. Vea cómo Jesús sentía. Entonces ahí podemos tener actitudes en el orden del hacer. Como ya dijimos, ya a modo de cerrar, en cuanto al ser, en ese texto que les había dado al comienzo de Mateo 5, 43, 47, ¿sí? Ser hijos del Padre que está en el cielo, ser hijos en el Hijo y ser perfectos como el Padre es perfecto, buscar este estado de perfección que nos lo da la santidad. Y finalmente, en las obras del hacer, tener los mismos sentimientos de Él y tener esta actitud de abajamiento de Jesús, que aquel siendo de condición divina se humilló hasta hacerse servidor de los hombres y morir en la cruz. Bienvenidos, hermanos, en este hacer es lo que nos espera. Gozosamente tenemos que aprender a abrazar también la cruz. Es hermoso el seguimiento de Cristo, pero en este hacer es importante descubrir que hay un camino, y este camino, que también es una puerta para llegar a la vida eterna y para amar como Cristo amó, se llama cruz.
Bueno, me salto un poquito más, ¿sí? Y ahora vamos a entrar ya de lleno y vamos a profundizar directamente en las actitudes de un discípulo del Señor. Primero, cabe destacar lo siguiente. Jesucristo nos ama hasta el extremo. Nuestro Dios, nuestro Señor, tiene una pedagogía, una hermosa pedagogía. Él se manifiesta en la flaqueza y Él se manifiesta en nuestra debilidad. Él escoge nuestra pequeñez para hacerse grande. Por eso decía también el apóstol San Pablo, entonces cuando soy débil soy fuerte, porque es Cristo en mí. Cuando nosotros vamos haciéndonos pequeños, Cristo empieza a crecer en nuestro interior. Y acá necesito que podamos comprender lo que es la inversión de los signos de poder. ¿Por qué suceden estas cosas? Resulta ser que cuando nosotros nos metemos de lleno en el Evangelio de San Marcos, podemos observar que prácticamente a lo largo de todo el Evangelio nos habla de los milagros, de los hechos de Jesús. Y los quiero poner en esta situación. Imagínense ustedes. Imagínense que estamos en aquella época, que estamos junto a Jesús, somos parte de los discípulos y estamos gozándonos de ser parte de ellos. Estamos caminando junto al Maestro y el Maestro no deja de sorprendernos. ¿Por qué? No deja de sorprendernos porque de repente Él calma el viento y la tempestad. Él nos muestra que tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza y expulsa demonios. Tiene poder sobre el mal. Y cura a un ciego, y cura a un sordo. Y encima, cuando vienen a seguirlo y estaban todos muy agobiados por el trajín, por el cansancio, por la jornada, por el día, y estaban todos hambrientos, nuestro Señor multiplica el pan. Entonces, imagínense en esta situación. Estamos viendo signos de poder, nos encanta estar con Él. Detuvo el viento y la tempestad, como les había dicho. Es hermoso y estamos deleitándonos con todos estos signos. Sin embargo, en el Evangelio de Marcos aparece algo constante que es el secreto mesiánico. Cuando Jesucristo les preguntaba cosas referidas a Él y Pedro decía en aquella famosa pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Santo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice, no se lo digan a nadie. ¿Pero por qué? ¿Por qué está este secreto de no se lo digan a nadie en este Evangelio? Precisamente porque los discípulos, como nosotros que estamos entre ellos en este momento, empezaron a ver tantos signos de grandeza, del despliegue maravilloso, de los milagros, del poder de nuestro Dios, que entendían que el mesianismo, que el reinado, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando hace un principio del reinado, de qué se trataba? No eran los signos de poder el reinado, eran los signos del abajamiento. El reinado para ellos consistía en esto. Fíjense cómo viene el Mesías a desplegar toda su magnitud, su omnipotencia. Sin embargo, Jesús los mandaba a callar. Es que no están entendiendo, es que mi mesianismo, mi reinado, no pasa por aquí. Acto seguido, les anuncia que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, que sufrirá, que padecerá, y ellos como que estaban cerrados a escucharlo. ¿Por qué? Porque ellos no entendían que el verdadero poder de Dios, el verdadero signo de poder de Dios, había de manifestarse en la cruz. Ahí estaba su auténtico poder, no tanto en los despliegues milagrosos. Por eso dirá también en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, ¿sí? Predicamos el lenguaje de la cruz, para los que se pierden una locura, pero para nosotros los salvados es poder de Dios, es poder de Dios. Hago referencia a este texto por lo que les decía al comienzo. Nuestro Señor toma nuestra debilidad para hacerse grande. Elige los pequeños para hacerse grande. Nosotros, sus discípulos, buscan nuestras pequeñeces para hacerse grande. Hay una inversión de lo que es el poder. No busca tu grandeza, tu gran intelecto, no busca tu facilidad, tu inteligencia.
Él apunta a tu corazón, porque en aquella pequeñez, en aquella tierra fértil del abono, es donde Él hace grande y manifiesta su gloria, manifiesta el poder de su cruz. Esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprender esta pedagogía divina de cómo escoge a los que escoge y qué es lo que busca en cada uno de nosotros, que seamos pequeños. Por eso me da pie esto para hablar de la primera actitud que tenemos que tener con respecto a ser discípulos. La actitud de un discípulo es la humildad. Y acá necesito que presten mucha atención. Hace muchos años estábamos en una reunión, jóvenes de la Renovación Carismática, con un seminarista también que nos estaba asesorando. Estábamos por hacer un encuentro muy bonito, muy hermoso. Todos éramos servidores jóvenes. Yo debo haber tenido 17, 18 años de edad. Y recuerdo que el seminarista nos dice en un momento, bueno, a ver, que se ponga de pie aquel que se encuentre suficientemente crecido como para predicar en el encuentro. Recuerdo que todos nos mirábamos y nadie se animaba a decir yo estoy crecido. Todos nos sentíamos crecidos. Creíamos que sabíamos mucho, que habíamos aprendido y que conocíamos de los misterios de las cosas de Dios. Pero nadie se animaba a decir nada y ante sus interrogaciones constantes se paró una chica, recuerdo, y ella le dijo, ¿sabes lo que pasa? Que tu pregunta está mal dirigida, porque todos acá estamos crecidos para dar una prédica. Lo que pasa es que reconocerlo sería un acto de poca humildad. A lo que este seminarista dijo, y es algo que lo decía también Teresa, estás muy equivocada, porque humildad no significa echarse tierra. Humildad no significa taparse de una falsa modestia. Humildad significa reconocer la verdad que hay en mí. Pero ahora les voy a avanzar un pelito más. Este reconocimiento de la verdad que hay en mí se puede redescubrir solamente frente a Dios. La humildad no nace de la contemplación de mi propio corazón, de mi propia interioridad. La humildad nace cuando, parado frente a Dios, reconozco mi pequeñez, no en calidad de inferioridad, sino en calidad de la grandeza del Creador ante mi nada. Esta es la humildad que nosotros tenemos que aprender a cultivar como discípulos. Solamente es humilde aquel que puede mirar al Creador. Les cito Génesis capítulo 2, versículo 7. Fíjense qué preciosa imagen esta. En el segundo relato de la creación, Dios está modelando del barro al que luego será el hombre. Y fíjense estas imágenes preciosas. Modela del barro y le da forma humana y dice que sopla su ruaj en sus narices y allí el hombre empezó a ser un ser viviente. Esta es una imagen de la humildad preciosa. Ustedes saben que humildad viene de humus, de tierra. Pues bien, el primer hombre, en este segundo relato de la creación, fue tomado del barro, de la tierra. Pero el barro, la tierra, en sí mismo no significa nada. En este relato cobra sentido este barro y esta tierra, primero, porque está siendo modelado por las manos de Dios. Y segundo, porque este barro y esta tierra, sin dejar de ser barro, sin dejar de ser humus, ¿sí?, recibe el soplo divino y éste empieza a ser un ser viviente. Por eso la humildad es propia de aquellos que se descubren barro, que se descubren tierra, pero que se dejan modelar por las manos divinas y que se dejan llenar por el soplo del Espíritu. Esta es la humildad que se nos propone en este camino. Como lo dice Jesús también ahí en Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando habla de vengan a mí los que están cansados y agobiados, que dicen aprendan de mí porque soy humilde y manso. Soy humilde y manso. Y acuérdense, como les decía en Filipenses 2.5, ¿no?, a que estamos invitados en calidad del hacer a tener los mismos sentimientos que Cristo tuvo. Entonces, este camino de la humildad es lo que nos lleva a redescubrirnos frente a Dios, en nuestra nada, en nuestra poquedad, pero no en calidad, como les dije, de inferioridad, porque Dios no hace poca cosa.
es que siempre necesariamente seremos más pequeños frente a la grandeza infinita de nuestro Creador. A esto estamos llamados en esta humildad. Gálatas 5:22 nos remite los frutos del Espíritu Santo. Y dentro de los frutos del Espíritu Santo está la humildad. Menciona 9, pero me quedo en este porque es el que estamos trabajando ahora, el ser humildes. Así que es importante empezar a redescubrirnos en esta actitud de discípulo para poder ser un auténtico seguidor de Jesús. No confiar tanto en mis capacidades, en mis talentos, en mi propio esfuerzo, sino dejarme modelar, ser el barro que se deja modelar por la mano del Creador, animado por su Espíritu Santo. Por lo tanto, no es, como les dije, una mirada sobre mí, sino que es una mirada frente a Dios. Hay también en la humildad un redescubrimiento del hermano. ¿Por qué decimos esto? Porque en el hermano está nuestro Señor. Cuando estuve preso y me fuiste a visitar, cuando lo hiciste con cada uno de ellos, conmigo lo estabas haciendo. Una persona humilde redescubre esta dimensión del amor frente al hermano, el amor frente al otro. Ya lo dice ahí, si no mal no recuerdo, en Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 20, que si alguien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Por lo tanto, la humildad nos lleva a una actitud de amor y de entrega también hacia el otro. Hay un detalle, un principio de discernimiento, a veces también para descubrir esto de la humildad, cuando la humildad es auténtica, que viene de Dios, y cuando no. Primero habremos de saber que los frutos, los signos divinos en nosotros tienen un carácter transformador, transforman todo nuestro ser y también tienen un carácter perenne, duran constantemente, ¿sí? Porque Dios es eterno. Entonces tienen un carácter perenne que también depende de esta apertura que hay en mi corazón hacia esta humildad. Dice ahí en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Y menciona que hay una tristeza, dice el texto, y depende de las traducciones, que viene de este mundo que conduce a la muerte. Pero hay una tristeza que viene de Dios que conduce al arrepentimiento y a la salvación. Esta tristeza es una congoja, una mirada sobre mi propia pequeñez, ¿sí? Donde yo redescubro qué finito que soy y qué necesitado que soy de Dios. Es donde puedo ver mi pecado y viendo mi pecado, aprender a estirar la mano para buscar la misericordia de Él. Este es un acto de humildad. Reconocerme necesitado. Soy indigno, pero tú me haces digno, Señor. Soy indigno, pero tú me haces digno, Señor. Por eso es importante también ir redescubriendo este aspecto de la humildad para poder saber cuándo viene de Dios y cuándo no. Recuerden, uno te da una tristeza, una congoja que te lleva a la muerte, al desasosiego, a la depresión interior, pero el otro te da un reconocimiento. El Espíritu Santo te muestra tu realidad, nos da conciencia de nuestro pecado, de nuestra pequeñez y nos hace ser felices. Estoy feliz de reconocerme pequeño, porque yo no quiero ser Dios, yo no quiero jugar a ser Dios, yo quiero ser criatura, quiero ser su hijo y quiero ser levantado por Él y ser amado por Él. Para eso debes reconocerte pequeño. Le seguimos con una actitud de la docilidad al Espíritu. La docilidad al Espíritu, todos tenemos el Santo Espíritu de Dios desde la gracia misma del bautismo. Cuando hablamos de docilidad del Espíritu, la docilidad parte de un estado de conversión interior también. Es una mirada hacia Dios. Como les dije en esta imagen primera del Génesis, no solamente Dios que nos moldea, sino también que sopla su Espíritu en nosotros para cobrar vida. Y esta docilidad al Espíritu se le llama, y está bueno por ahí que aprendamos términos nuevos que nos ayuden a profundizar, se le llama un derramamiento infuso. Es aquello que es dado, un don, es una gracia, es un regalo, es un auxilio de Dios. ¿Y qué nos es dado como don en este caso? La plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu es derramado, es infuso en nosotros. Es distinto de las virtudes. Las virtudes son hábitos que si devienen en actitudes positivas y buenas, nosotros las constituimos en una virtud. Y estas requieren de nuestro esfuerzo cotidiano para mejorar. Vienen de algún modo de afuera hacia adentro, en un cambio de nuestras actitudes. Pero en cambio, el don, el derramamiento del Espíritu Santo es infuso, nos es dado. Es gratuito, no tenemos que hacer
ningún esfuerzo, solamente estar abiertos como un cántaro vacío para que Él se derrame en nosotros. Y esto es lo que nos hace dóciles, el aprender a descubrir el sentido de la gratuidad de las cosas de Dios. Dios se nos derrama gratuitamente, nos llena con su presencia. Estamos en una sociedad mercantilista donde hemos aprendido a, por ahí, abrazar las cosas por su valor, por un intercambio, y en Dios no hay intercambio, en Dios hay solamente gratuidad. A mí me conmueve mucho esta oración, que también a veces es canto, que nos refiere a la gratuidad de Dios para con nosotros, y presten mucha atención, la gratuidad en esta docilidad del Espíritu que nosotros tenemos que tener para con Él. ¿Cuántas veces he escuchado a hermanos míos que dicen, tanto que yo lo sirvo a Dios, tanto que yo lo busco, y mira, todavía no consigo grandes cosas en mi vida? Pero hermano mío, hermana mía, si lo estamos haciendo gratis, porque gratis recibimos todo, gratuitamente también decidimos amarlo, no por lo que nos da. Por eso recuerdo este poema tan precioso, el no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme ver tus afrentas y tu muerte. Esta oración es preciosa y nos llega, nos toca el corazón descubrir esta gratuidad del amor de Dios que se debe corresponder con esta gratuidad nuestra. ¿Por qué amo a Dios? ¿Por qué amo a Dios? Porque sí, porque es mi naturaleza, porque mi corazón tiende hacia Él. Mi corazón tiende hacia Él. Entonces, fíjense qué belleza aprender este don gratuito. Es el modo del aprendizaje, esta pedagogía divina en nosotros. Él nos da gratis su amor y nosotros lo retribuimos con gratuidad también. En esta gratuidad es que se manifiesta la docilidad. Soy dócil al que me ama. No dudo de Él, confío en Él, me entrego a Él. Sé que lo que Él quiere para mí es lo mejor. Y lo mejor también que Él dispone para mí es para que yo sea mejor para mis hermanos. Por eso acá es importante tener esta actitud de docilidad. Esta actitud de docilidad nos abre al Espíritu Santo. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, pues tanto Dios inspira en nosotros el querer y el poder hacer. Es decir, que todo lo que hacemos es inspiración divina. Ya lo dice la liturgia de la misa, lo decía San Pablo, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Por tanto, Dios inspira en nosotros el querer y el poder. Todo es una inspiración que viene de su Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con esta inspiración? Con mi libertad, con mi gratuidad, yo le digo que sí. Yo le digo que sí a esta inspiración. Pasamos ya finalmente, ya veo ahí con el tiempo, estoy como apurando por ahí, les pido disculpas si me acelero un poco, pero bueno, por unas cuestiones prácticas también debo respetar esto, ¿no? Me voy a cerrar finalmente en el tema de la oración y voy a completar con un puntito más que quiero compartir con ustedes. En el tema de la oración es básica, digamos, como actitud del discípulo. Si usted quiere ser discípulo y no ora, no puede ser discípulo, así simple y sencillo, porque orar es la elevación de tu corazón hacia Dios. Orar es, como dicen los santos, es hablar de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Orar es entrar en un diálogo perfecto y precioso. Orar es descalzarte, ¿sí? Y pisar tierra santa. Quítate las sandalias que estás en tierra santa. Orar es esto que decía San Agustín: mi corazón no encontraba reposo, Señor, hasta no descansar en ti. Es que tu naturaleza, es que fuiste creado para conocer, para amar y servir a Dios. Tu naturaleza está en Él, tu naturaleza te tiende, te lleva hacia Él. ¿Y cómo podemos hacer ese camino para llegar hasta Él? Dios nos concedió este camino que es la oración. Todos tendríamos que aprender a orar y me gusta mucho, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 14, cuando dice Jesús, refiriéndose a Él como el buen pastor: mis ovejas me conocen, y yo conozco mis ovejas. Hay una lectura en clave pastoril
que dicen los que saben, los estudiosos, que en aquellas épocas, y Jesús como muy buen observador, los pastores llevaban todas sus ovejas a pastar, distintos pastores con distintos rebaños iban hasta el monte y las dejaban allí pastando. Y compartían el día. A la hora de volver, era todo un inconveniente si nos ponemos a pensar. ¿Cómo hacemos para separar las ovejas? Porque cuando se juntaban los pastores, todas las ovejas se mezclaban entre sí. Entonces, dice que cada pastor, uno a su turno, cada uno a su vez, emitía un sonido o un grito, una forma distinta de llamarlas. Y las ovejitas que conocían su voz, que escuchaban al pastor, que lo conocían a él, se separaban solitas y lo seguían. Y así, cada cual hacía su parte, y las ovejitas se separaban solas y seguían a su pastor. Por eso, hace mucho tiempo, me acuerdo en una reunión en un grupo religioso, me decía una chica, es que yo no sé cómo hacer para escuchar a Dios, yo no sé cómo darme cuenta cuando Él me está hablando. ¿Cómo hago para darme cuenta?, me preguntaba. Y yo le decía, es que si no conoces su voz, si no oras, si no te sumerges en ese diálogo íntimo con Él, evidentemente no lo vas a poder conocer. Es el diálogo de los enamorados, y esta es la mejor comparación que tengo. Cuando uno se enamora, y los enamorados lo sabrán, conoce todo del otro. Conoces sus gustos, sus colores, su modo de pensar, conoces sus formas de caminar, sus formas de expresarse, conoces todo. Pero para conocer todo tenés que pasar horas y horas dialogando y compartiendo. Si usted quiere ser discípulo de Jesús, tiene que tener ese diálogo, ese encuentro íntimo, ese encuentro amoroso de intimidad con Él. Es intimidad con el amado. Dice, fíjense qué detalle precioso. En Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando dice, tú en cambio, cuando ores, enciérrate en tu cuarto. Otras traducciones dice, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Y en lo secreto ora al Padre, que el Padre que ve en lo secreto te recompensará. Fíjense, muchas veces centramos la mirada en este texto, en el punto concreto donde que en lo secreto yo le oro y Él en lo secreto me va a recompensar, va a escuchar mi oración y me va a recompensar. Pero fíjense, dice, tú, en cambio, cuando ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Cierra la puerta. De eso se trata que ores. Es un momento íntimo de amor con el que te ama. ¿Qué más queremos? Es estar en el mismísimo cielo. Un discípulo que no ora no conoce la voz de su pastor. Un discípulo que no ora no se enamora de su pastor. Un discípulo que no ora no sabe qué es lo que quiere su pastor. Dice en el Salmo 127, versículo 1 en adelante, que en vano se afanan los albañiles si el arquitecto no firmó la obra. ¿Cómo sabes vos qué es lo que quiere Dios si ni siquiera se lo preguntas? Si no haces silencio a tu monólogo constante y dejas que Él hable. En esa ida y vuelta, en esa intimidad preciosa y amorosa, donde Él te ama, donde sos amado, donde te dejas acariciar. Esto es importante, llegar a este punto de intimidad para con Él. Y con esto ya les voy cerrando porque ya estoy llegando en tiempo y les pido mil disculpas y espero haber sido más o menos claro en estas actitudes, ¿no? Entonces, con esto vamos completando. ¿Qué actitudes tiene que tener un discípulo? Ya hablamos, la actitud de la humildad, con todo lo que explicamos de ella. La actitud de ser dóciles al Espíritu, aprendiendo a amar esa gratuidad y respondiendo con gratuidad. Y una actitud orante. Un discípulo que no ora no conoce la voluntad de su amado. Y acá quiero añadir, estas no están en el apunte, pero las quiero añadir como actitudes necesarias para un discípulo. Está en las bienaventuranzas. La sexta bienaventuranza nos habla de los puros de corazón que verán a Dios. Un discípulo tiene que ser puro de corazón. Y el magisterio de la Iglesia nos enseña un camino para la pureza del corazón que abarca todas las dimensiones a nivel físico, espiritual, interior. Y son tres. Un discípulo, como actitud, tiene que caminar en la caridad, tiene que caminar en la castidad y tiene que caminar en el amor a la verdad y la ortodoxia de la fe. ¿Quieres ser discípulo de Jesús?
tenga esas tres actitudes que hemos ido trabajando, pero también no se olvide, camine en la caridad, actitud básica. Así como los dones del Espíritu Santo no tienen sentido si no están informados por la caridad. Soy como una campaña que suena, un címbalo que retiñe, en 1 Corintios 13, del 1 al 7. Si no tengo amor, nada soy, de nada me sirven tantos esfuerzos humanos. La caridad, la oblación, el amor ágape, el que da la vida por los demás, el que se entrega. El amor por la verdad y la ortodoxia de la fe. Amar la verdad y la ortodoxia de la fe como el magisterio de la Iglesia lo enseña, como nos es transmitido. Y finalmente, la castidad. Ser recto a nivel de todas las dimensiones de nuestro ser, en nuestra sexualidad que comprende la afectividad, la capacidad de amar y de procrear y de establecer vínculos con los demás. Un discípulo debe caminar en esto para ser auténtico discípulo de Cristo. Te damos gracias, Padre Santo, por tu amor. Te pedimos que seas tú quien nos instruya y que con el amor que derramas a través de tu Espíritu Santo seamos auténticos discípulos tuyos. Quiébranos, Señor, rómpenos y haznos de nuevo. Y si encuentras resistencias en nuestro corazón, rómpela, porque queremos seguirte, porque nuestro corazón tiende hacia ti y porque nuestra naturaleza es unirnos algún día plenamente contigo, ser hijos en el Hijo, a amarte como tú nos amas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.